Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la nueva reconfiguración del tablero en Oriente Próximo. Hablamos de Siria, hablamos de Líbano, hablamos de Gaza. Nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Logan Perpiñá es periodista independiente, muy conocedor de la región y además acaba de venir de Líbano y de Siria. Bienvenido, Logan. Hola. Nos acompaña también Melissa Barra, compañera de Refi, que acaba de volver también de reportajear en Siria. Buenos días, Carlos, Melissa. ¿Cómo estás? Nos acompaña Emeline Dutoil, periodista independiente, que prepara un documental sobre los que huyen de Gaza. Va a tener por título 5K y se va a estrenar muy pronto en festivales. Bienvenida. Buenos días. La nueva reconfiguración del tablero en Oriente Próximo y nuestro asunto en Primera Plana. Siria tendrá un nuevo gobierno el día 1 de marzo, 2 meses después de la caída de Bashar al-Assad, en una fulgurante ofensiva rebelde que ha abierto un periodo de transición que de momento Occidente toma con cautela. Más de 1 millón de personas han regresado a sus hogares en Siria, según la ONU. El debilitamiento del eje Hezbollah-Irán tras la ofensiva israelí del Líbano está teniendo su onda expansiva también en Siria. Oriente Próximo parece como las piezas de un tablero de dominó desde el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre en Israel y ahora incluso de forma acelerada desde la llegada al poder de Donald Trump, quien causó estupor cuando anunció sus intenciones de ese proyecto turístico para hacer la Riviera de Gaza, cuando ni siquiera se ha completado la primera fase de la tregua. Israel, mientras tanto, vive momentos de dolor e indignación tras la primera restitución de cadáveres de rehenes y denuncia grave vulneración por parte de Hamás. Vamos a intentar analizar las consecuencias de todos estos movimientos en la región, pero antes vayamos a ver lo que dice la prensa. Diario The Guardian. El plan de Trump para tomar Gaza frente a la condena global. El Washington Post habla de que Trump presiona a Jordania sobre Gaza. El presidente estadounidense ha pedido al rey Abdalá II que presione a Hamás y a los dirigentes regionales. Aquí en Francia, Liberación retrataba con esta portada los primeros pasos tras la caída de al-Assad en Siria. Un júbilo colectivo en lo desconocido, titulaba el periódico. Les voy a preguntar si esa sensación es la que han encontrado Melissa o Logan cuando han estado en Siria estos días. Pero antes de todo, hablamos de efecto dominó en la región, de una especie de onda expansiva a partir del ataque de Hamás el 7 de octubre. ¿Cómo se está reconfigurando la región? Se habla mucho de un eje perdedor, el eje Irán-Hezbollah, y unos países ganadores, Arabia Saudí, Turquía, Israel. ¿Cómo verían esta serie de equilibrios de poder, Logan? El 7 de octubre de 2023 tiene consecuencias que ya son irreversibles. Por un lado, hay el colapso del derecho internacional, y es muy importante de decirlo, con la respuesta israelí al ataque del Hamas del 7 de octubre. Y hay líneas de fractura en el mundo entero, incluso en nuestras sociedades occidentales. Por supuesto, por otro lado, todos los países de la región han sido afectados por el 7 de octubre y sus consecuencias. Podemos hablar de los países árabes, tal como Jordania, Egipto, también como Turquía, y más allá de esto, la parte más visible es el eje de la resistencia, que es ahora muy afectado. El Líbano ha pagado un precio altísimo después de eso. Las milicias chiíes iraquíes se dividieron en diferentes partes. La caída del régimen de Damasco también es una consecuencia indirecta del 7 de octubre. Y ahora la cabeza de la Hidra, la República Islámica de Irán, se encuentra en una situación muy difícil porque es muy vulnerable. Y lo es aún más después de que Donald Trump ha vuelto al poder en Estados Unidos. Melissa, coincide quizá Irán el gran perdedor de todos estos movimientos. Bueno, lo cierto es que ha pasado 1 año y medio desde el 7 de octubre de 2023 y ha pasado muchas cosas. Recordemos que hasta hace unos meses se creía que iba a haber realmente un conflicto abierto casi nuclear entre Irán e Israel. Hoy en día ya estamos más a nivel regional, ¿no? En un momento de espera, ¿no? De stand-by, porque efectivamente llevan 2 meses, más de 2 meses de tregua en Líbano, ha empezado la tregua en Gaza, se espera incluso que pase ya en una semana a la fase 2. Entonces, es un momento de espera desde la caída también del régimen de Bashar al-Assad. Pues Irán perdió un gran aliado en la región. El Hezbollah tampoco está dando, digamos, muchas señales de vida fuertes. Entonces, por el momento estamos todos a la espera.
Melina. Quiero complementar con Palestina. Hay que saber que la región ya estaba atravesando una reconfiguración forzosa desde hace más de 15 meses, con más de 45.000 de palestinos que han sido exterminados, 1.5 millones de palestinos que han sido desplazados internamente, 60% de la infraestructura que ha sido destruida, y en Cisjordania, que es algo que no se está hablando mucho, se han intensificado los ataques a las ciudades, como en Jenin últimamente, tanto como el aumento drástico de los asentamientos ilegales que violan la ley internacional. Entonces hay ya un proceso de largo aliento que inclusive se puede remontar a 1948. Ahora, la llegada de Trump refuerza esa dinámica ya existente, pero recordemos igualmente que la anterior administración de Biden ya había mantenido un apoyo casi incondicional a Israel. Entonces, Trump, siento yo, refuerza ahora una postura de forma aún más explícita, planteando a desplazar estos 2 millones de gazatíes para construir esa ribera de Gaza. Y esto mínimo es la contraparte de la concesión que Israel ha tenido que hacer para que se hiciera una tregua, y finalmente le permite, si esto no se va a realizar, le permite entrar a Israel a negociaciones con una ventaja estratégica mayor. Por ejemplo, Israel podría ganarse los favores de Egipto y de Jordania, que buscan evitar obviamente ese plan, al alejar de Trump en esa idea. Entonces es una forma de colocar a Israel en una posición muy fuerte, que sin embargo debilita el frágil proceso de tregua y, como bien decía Laurent, termina resquebrajando el derecho internacional que permite esa nueva reconfiguración bajo una idea transaccional y económica. Luego vamos a volver a los planes de Trump para Gaza, pero antes, ya ven, la geopolítica es una especie de vasos comunicantes. Hablamos de la gran geopolítica, pero vayamos sobre terreno. Ustedes acaban de estar, tanto Logan como Melissa, en Siria. Antes veíamos en las portadas, como titulaba Liberación, júbilo hacia lo desconocido. 2 meses después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, a pie de calle, ¿ustedes han notado esa sensación entre la gente, entre los sirios, de júbilo hacia lo desconocido, de decir, bueno, es que nos hemos librado de esto, lo que venga, lo esperaremos? Claro, los sirios siguen, pues hay que andar por las calles, en Damasco, en Alepo, todavía no se lo creen, porque bueno, hablamos de más de 54 años de dictadura, o sea, es algo inesperado, claro, casi inesperado. Claro que muchos temen de que la situación vaya un poco mal, porque hay mucha gente que no confía en al-Julani, al-Sarraj y en sus tropas, pero bueno, la esperanza sigue aquí, y los sirios al nivel de calle dicen, bueno, será más fácil de liberarse de al-Julani que de un régimen que ha durado más de 50 años. Muchas cancillerías miran con lupa a al-Sarraj, su pasado, dicen al-Julani porque era su nombre, por unificarlo vamos a decir al-Sarraj, su pasado islamista, su nuevo perfil ahora más presentable. ¿Qué garantías tienen las minorías como los kurdos o como las mujeres del nuevo poder en Siria? Melissa. Yo puedo hablar sobre las mujeres ¿Sí? en particular. Justamente cuando estuve en Siria, ya había pasado un mes desde la caída del régimen, estaban volviendo las activistas feministas, las que habían también liderado en parte el Consejo Nacional Sirio, que es la oposición, la gran oposición en el exilio, y se estaban incluso organizando cumbres, algo que jamás se hubiera imaginado un mes antes, cumbres de mujeres, de activistas incluso, que durante esas cumbres salían de la clandestinidad, es decir, mostraban su verdadera cara, su verdadero rostro, su verdadero nombre, y que reunían a personas que tenían un mandato de arresto y que seguramente si hubieran vuelto un mes antes hubieran sido ejecutadas. Entonces definitivamente hay un nuevo espacio en el que todo el mundo quiere participar. Ha habido preocupación, eso sí es cierto, porque al-Sarraj colocó, por ejemplo, como ministro de Justicia, en ese momento eso era un tema muy fuerte, colocó como ministro de Justicia a una persona que luego se volvieron a salir videos de él ejecutando a mujeres acusadas de prostitución en Idlib. Entonces, hay preocupaciones, ¿cierto? Pero, como lo dice Laurent, han pasado tantos años de dolor que pueden con esto. Luego vamos a volver al tema de las minorías en Siria, pero ya van viendo ustedes que vamos haciendo transición porque esto es como un tablero de fichas de dominó. Y si hay una región que expresa bien esto, es precisamente el Oriente Próximo.
El origen de todo este movimiento de piezas está en el ataque, como hemos dicho, de Hamás del pasado 7 de octubre, de 2023, porque hace un año y medio, y la respuesta israelí arrasando la franja. Emelín trabaja en un documental con los huidos de Gaza, no sé si algunos han podido volver con la tregua, no sé si ha hablado con algunos. ¿Cómo está siendo ese regreso a localidades en Gaza al encuentro de ruinas? Es un regreso muy doloroso y al mismo tiempo muy anhelado. Hay que saber que el norte de Gaza estaba literalmente asediado y totalmente no era posible pasar del sur al norte, ¿no? Hasta hace poco. La gente con la cual yo estaba en contacto me ha repetido siempre, y esto es algo que yo encuentro en todos los refugiados palestinos, hay que saber que Gaza se ha construido sobre una población desplazada ya de 1948, entonces el apego a la tierra es muy fuerte. Y recuerdo una mujer diciéndome que por más que su casa estuviera totalmente destruida, ella estaría de acuerdo con plantar una carpa solo para tener esta sensación de que ella ha podido volver y de que no la habían desterrado totalmente su tierra. Entonces esto es un factor que hay que tomar en cuenta, además de la geopolítica, porque es un factor histórico del pueblo palestino que claramente ha determinado hasta ahora el aguante de alguna forma estos 15 meses muy difíciles para esa población civil y que va a determinar probablemente el futuro. Luego te voy a preguntar por los planes de Trump para Gaza, pero antes volvamos a Siria, porque el pasado 13 de febrero hubo una conferencia internacional por Siria en París en la que una veintena de países árabes y occidentales se comprometieron en la ayuda para reconstruir Siria y proteger la frágil transición. Logan, ¿qué desafíos tiene encarar ese periodo transitorio ahora en Siria? ¿Cuáles son los principales desafíos? Para mí, en mi opinión, y de lo que vi en el terreno, uno de los más importantes es unificar a las fuerzas armadas del grupo de Hayat Tahrir al-Sham, porque hay un montón de grupos que se construyeron durante esta guerra civil siria, que ha sido muy dura y horrible. Pues hay un montón de grupos armados que hasta ayer, hasta antes del 8 de diciembre, eran enemigos. Pues no estaban en el mismo bando y se estaban enfrentando entre ellos. Hay que acordarse que hace unos meses las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham y las fuerzas proturcas del ENS se estaban enfrentando en el norte de Siria. Ahora andan juntos, pero todos tienen una agenda que es diferente. O sea, para mí uno de los desafíos más importantes para al-Sarraj es de unificar a estas fuerzas antagonistas. Unificar fuerzas antagonistas. Mi compañera Melissa Barra estuvo reportajeando en la prisión símbolo del poder de Al-Assad. Nos lo va a contar a vuelta de pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Gabriela Lima. Les Fayad. Youssoufa. C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de vouloir les ignorer. Le but, c'est pas d'être la meilleure. Le but, c'est de chaque jour s'améliorer. Imani. Jaron Marshall et Jadanae. RFI. En primera plana esta semana, hablando de Oriente Próximo, de la nueva reconfiguración, hablaba antes de esa metáfora, ¿no? Un tablero de fichas de dominó, cómo una intercala con las otras y cómo se producen ondas expansivas. Es lo que estamos viendo en Siria, estamos viendo en Líbano, y todo a partir del ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. Lo estamos analizando con Logan Perpiñá, periodista independiente, Melissa Barra, compañera de RFI, y Emeline Dutoil, que ha hecho un trabajo documental sobre los que huyen de Gaza, que va a estar muy pronto en festivales. Volvamos a Siria, porque la ONU y otros actores internacionales advierten sobre lo que denominan una posible tentación de venganza en Siria hacia la minoría a la que pertenecía el exgobernante al-Assad. Ya se han producido casos. ¿Las autoridades de transición están comprometidas con que no se produzcan actos de venganza contra la comunidad alawita? Logan, ¿podríamos decir eso?
Sí y no, porque la cosa es que hay un montón de grupos, como comenté justo antes, que tienen mucha autonomía. Voy a dejar Melissa hablar de los alawitas, pero sobre la cuestión de los kurdos, por ejemplo, hay un frente abierto en el norte de Siria entre las fuerzas proturcas y los kurdos. Es como una guerra que no dice su nombre, pero hay muertos todos los días. Y enfrentamientos en los que HTS no participa. O sea, hay un frente abierto sin el consentimiento de Hayat Tahrir al-Sham. O sea, intentan hacer algo, intentan unificar a las fuerzas armadas, pero todavía el tablero no está nada claro. ¿Melissa? No, y sí, sobre los alawíes lo que hay que recordar sobre todo es que el clan Assad es de la comunidad alawí y esta comunidad desde el principio, incluso de la caída, digamos, de la liberación de Siria, ha sido blanco de ataques ya de Hayat Tahrir al-Sham, que es decir, digamos, las autoridades gobernantes actualmente han incluso puesto en escena, ¿no? los arrestos violentos contra miembros de esta comunidad que acusan, ¿no?, de haber colaborado con el régimen. El tema es que los alawíes gran parte sencillamente se sintieron pues defraudados, ¿no?, por al-Assad, por todo el clan, y los, digamos, denuncian que los estén usando como chivos expiatorios sabiendo que sencillamente pues conviven ahí con los demás. Melissa, precisamente usted ha podido visitar la prisión del Sednaya, el símbolo del terror metódico y sistemático del régimen de al-Assad. Vamos a ver un pequeño extracto de ese reportaje. هون كان سيارة اللحمة. هي أول مرحلة تعذيب للسجناء هون بتكون أول دخولهم من السجن من باب السجن بيجوا لهون أول مرحلة تعذيب ممكن تستمر. Vemos, Melissa, ¿qué cicatrices del horror del régimen se encontró usted allí? Pues en realidad, es decir, los prisioneros, los expresos de esa cárcel, pero de las otras 12 cárceles que tenía el régimen en ese país, en realidad guardan el miedo a lo que fueron años de tortura y también el querer buscar a los desaparecidos, ¿no? Porque se cree que hay entre 100.000 y 300.000 desaparecidos de esas cárceles, agregarle a los que lograron salir o fueron liberados, porque la mayoría en realidad fueron liberados, los demás fueron ejecutados. Ahora esta es, digamos, la cicatriz psicológica. Es el volver a encontrar una vida normal. Muchos salieron con graves problemas psicológicos también. Y por ahora lo que están esperando de las autoridades, uno, es que destapen la verdad sobre dónde están los cuerpos, los restos de los desaparecidos, y dos, que provean también ayuda y reacceder, digamos, a la vida social para estos presos que todavía no logran pasar la página. Hay que saber que también la gran mayoría de los que estaban encarcelados en Sednaya y en otras cárceles eran intelectuales de la oposición que durante todos esos años de cautiverio, todos esos años de encarcelamiento, pensaban en cómo iban a reconstruir el país cuando algún día se liberaran. De todos estos movimientos que explicaba antes como si fueran fichas de ajedrez, hay un elemento acelerador, si cabe, que es la llegada de Donald Trump al poder. Con sobresaltos continuos, lo están viendo en los informativos casi cada día, especialmente convulsión, no sé qué podríamos decir, sobresalto nos causó sus planes de crear una especie de resort turístico, de la Riviera de Gaza, lo llama. ¿De qué va a depender ahora la respuesta del mundo árabe, que parece se está reuniendo en Riad 9 líderes para crear una especie de plan alternativo al plan de Trump para Gaza? Se ven, digamos, casi obligados, ¿no?, los dirigentes del mundo árabe, Melín. Sí, entonces hay que recordar que lo que propone Trump es una especie de aprovechar al máximo finalmente, ¿no?, a Gaza como un potencial económico para una inversión de parte de Estados Unidos y probablemente también Arabia Saudita en lo que se llama este plan de reconstrucción. Y al mismo tiempo Trump busca obviamente consolidar la supremacía israelí en la región, pero sin garantías reales para el pueblo palestino y los derechos humanos, porque hasta ahora esto no se ha tocado, ¿cierto? Dicho esto, el mundo árabe, por primera vez, digamos,
está creando o tratando de crear un bloque unánime porque hubo un rechazo bastante unánime de todos los países árabes al desplazamiento masivo de palestinos y, como bien dijiste, se están encontrando ahora en Riad para hablar de ese plan alternativo, que finalmente es algo que Trump ha permitido acelerar, es decir, acelerar un posicionamiento de los países árabes para generar otro plan de reconstrucción de Gaza. En todo esto yo creo que Arabia Saudita va a ser el gran ganador y digamos la ficha un poco que va a que va a poder determinar qué es lo que va a pasar. Es un actor clave porque Israel y Estados Unidos anhelan una normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel para su seguridad en la región y para sus intereses económicos. Y por otro lado, Arabia Saudita, desde el inicio de la nueva guerra del 7 de octubre, ha tenido que cuidar mucho sus relaciones con Irán, que también ha buscado normalizar y al mismo tiempo no se quiere, digamos, echar encima a los demás países árabes que están reclamando una autodeterminación del pueblo palestino. Entonces, Arabia Saudita tiene claves por el poder económico y político y va a ser claramente una pieza determinante en este proceso. Decía Emelín que Arabia Saudita una de las grandes beneficiadas. No sé si es la Turquía de Erdogan la que también sale beneficiada de estos cambios de equilibrios en la región. Por ejemplo, en el hecho de que los kurdos no formen parte de foros como la Conferencia de París, como exigencia turca que al final se impone en las mesas de negociación internacionales. Es una batalla. Hay una batalla debajo de la mesa y eso hay que ser muy claros con esto. Entre dos fuerzas que son también ahora antagonistas, o sea, Arabia Saudita, que está desempeñando un papel muy importante en la reconstrucción de Siria, pero también en las negociaciones en la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Y Turquía. Turquía tiene su propia agenda, es muy diferente de los ámbitos de los saudíes, porque los saudíes quieren pues tener un papel importante en el futuro, porque con la retirada iraní de Siria, por ejemplo, pues los saudíes están intentando de aprovechar el momento. O sea que Turquía y Arabia rivalizan por ser los interlocutores privilegiados de los nuevos gobernantes de Damasco. Claro, y de momento pues Al-Sarraj hizo su primera visita en Arabia Saudita y no en Turquía. Por eso también Erdogan está bastante rayado y está intentando manipular a sus tropas en el norte, las tropas sirias pro-turcas, para desempeñar un papel importante. También están dentro del gobierno de transición, pero hay una línea de frente que todavía no es muy clara, pero bueno, lo sentimos bastante. Mientras Trump anunciaba sus planes de hacer la Riviera de Gaza, lo cierto es que no se ha completado ni siquiera la primera fase. Hemos asistido en las últimas horas al dolor de los israelíes por el primer intercambio de cadáveres de rehenes. ¿De qué va a depender que se cumplan, Emelín, las fases de la tregua de Gaza cuando parece que peligran, que está muy debilitada esa tregua? Sí, en efecto está muy debilitada y hay que recordar que ya hubo muchas violaciones de esa tregua, por un lado por parte de Israel, con la restricción de entrada de ayuda humanitaria y ataques de las zonas supuestamente seguras, y por otro lado con Hamas al diluir un poco el tiempo de los rehenes que tenían que devolver, y por otro lado al haber devuelto un cuerpo que no era el cuerpo de la familia de una mujer gazatí. Exactamente. Entonces ahora, ¿qué es lo que está pasando? La llegada de Trump fortalece los sectores radicales en Israel que buscan, como a la imagen del ministro de Relaciones Exteriores, una total demilitarización de Gaza y la no presencia de la autoridad palestina, que es una condición que no va a ser aceptada por los palestinos. Por otro lado, esta amenaza va a debilita la tregua y abre un punto de pregunta sobre la posibilidad de Hamas de precisamente retener el resto de rehenes para impedir este tipo de procesos. Entonces vemos realmente una tregua muy debilitada. ¿Y de qué va a depender finalmente a que eventualmente otras fases se puedan llegar a cabo? Pues por un lado, del interés en la reconstrucción de Donald Trump, porque también es
es una posibilidad económica y como ya hemos visto, países como Arabia Saudita ya han propuesto una inversión a la altura de 20.000 millones de dólares, entonces existe igualmente una oportunidad económica en esa reconstrucción. Y finalmente esto coloca a los países árabes en una posición con una ligera maniobra y un poder de negociación ante Estados Unidos e Israel. Respecto a cómo se está posicionando el mundo árabe respecto a la llamada paz de Trump, no sé si quieren aportar algo más, Melissa o Logan. Melissa. Sí, algo que quería justamente resaltar es que estamos hablando mucho de efecto dominó, ¿no? Y de ondas de choque a partir del 7 de octubre. Hay una particularidad y es que Siria ha tenido una posición que ha sorprendido realmente a mucha gente, sobre todo la posición de Ashara, que recordemos viene de facciones islamistas, yihadistas, de divisiones dentro de del yihadismo sirio. Por ejemplo, él viene del frente al-Nusra y la posición que tenían como enemigo de Israel, hoy en día Ashara con su traje y ha abandonado efectivamente su nombre de guerra, ahora está reconociendo el Estado de Israel y ha pedido incluso que no se use a Siria como plataforma para lanzar ataques contra Israel. Ha dicho incluso que dejen a Siria tranquila. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, en esa transición, una Siria que se va a alejar de ese tablero. Y Logan, para acabar, muy concreto y muy cortito, ¿en qué situación queda Irán? Porque parece que queda muy debilitado después de todo lo que estamos contando en el programa de hoy. Pues desde decenas de años, pues Irán, la seguridad de Irán estaba vinculada a sus proxies regionales. El Hezbollah en el Líbano, los Hutis en el Yemen, las milicias chiíes en Irak y el régimen de Damasco. Pues la cabeza de la hidra ya se quedó sin sus manos, sin sus brazos armados. O sea, es muy vulnerable ahora mismo y eso más que hay que añadir que en Irán también hay líneas de fracturas en el régimen iraní. O sea, el momento para la oposición a los iraníes, al gobierno iraní, para Donald Trump, tanto como para Israel, es un momento de oro y en el futuro habrá que echar un ojo muy atento. ¿Movimientos internos en Irán, quizá? Bueno, sí. Dejamos la pregunta así en el aire y lo seguiremos al detalle. Muchísimas gracias, Logan, Melissa, Emelín y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.